Dice este comentario, pero no dice explícitamente que se confiesen con un sacerdote. Yo te voy a demostrar con la misma Biblia en varias citas que sí lo dice y que la misma Biblia habla del sacramento de la reconciliación y de la confesión de pecados al sacerdote. Primera cita que te voy a dar es Juan 20:23 y vamos a ver cómo Jesucristo efectivamente le da el poder a los apóstoles y les confiere el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Juan 20:23. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen de los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Aquí vemos que Jesucristo le da el poder a los apóstoles de absolver los pecados en su nombre. Vemos una referencia de lo que dice aquí, en el versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esta referencia la vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Yahvé Dios sopló sobre el hombre un aliento de vida y el hombre existió, porque le dio su espíritu de vida. Y ahora Jesucristo en el Evangelio les dice a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos y les confiere un espíritu de vida y un Espíritu Santo que comunica la salvación y la gracia a quienes ellos administren esas gracias. Un ejemplo de ello que te pongo es el sacramento del orden sacerdotal. Los obispos, sucesores de los apóstoles, imponen las manos a los diáconos transitorios que van a ser ordenados presbíteros. Y la palabra presbítero en la Biblia significa sacerdote. En el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar la palabra presbítero. En las cartas de los apóstoles, en las cartas paulinas, vamos a encontrar referencias a los presbíteros, donde habla que el presbítero debe ser célibe por causa del reino de los cielos. Y Pablo va a decir: el que quiera aspirar a ser presbítero no debe tener mujer. Yo quisiera abrirlos libres de preocupaciones, dice Pablo. Entonces va a hablar de los presbíteros que deben ser casados una sola vez. Es decir, los sacerdotes no se casan. Llevan un anillo porque se casan con la iglesia espiritualmente. Porque Cristo, al que imitan ellos, al que sirven, es un Cristo célibe. Y ahora dice aquí: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Aquí habla de que si tú confiesas algo, se te perdona. Y si tú no lo confiesas por vergüenza o por miedo, porque suelen pasar casos de gente que no se confiesa por miedo, o que dicen: yo no me confieso con un hombre porque es más pecador que yo. Resulta que según el Evangelio, esos que dicen esas cosas tienen sus pecados retenidos, sin perdonar, porque los tienen que confesar con el sacerdote, con el ministro que Cristo dejó en el Evangelio. Aquellas personas que dicen: yo no me confieso con un padre, yo no me confieso porque el padre es más pecador que yo. Bueno, ellos pecan de soberbia y de orgullo. Resulta que el padre podrá ser muy humano y podrá tener pecado, pero en el confesorio es Cristo sacerdote quien te está invitando a la reconciliación, y es el Señor Jesucristo que te perdona a través del sacerdote y del sacramento del ministro ungido. También podemos recordar el Evangelio de Mateo 16-19, cuando Cristo le dice a los apóstoles: lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en el cielo quedará desatado en la tierra. Y también se lo dice a San Pedro, el primer papa, al que le dio las llaves del reino de los cielos. No olvidemos eso, hermanos. Cristo le da las llaves al papa, a Pedro, y le dice a Pedro: lo que ates y desates quedará atado y desatado.
y a los apóstoles también les da este poder. ¿Qué significa ello? Que si tú desatas en la tierra, queda desatado en el cielo. Es decir, los pecados perdonados en la tierra quedan perdonados en los cielos. No le debes nada a Dios en tu juicio particular, porque lo que tú confesaste en la tierra se te perdona en el cielo y ante Dios estás limpio. Eso significa atar y desatar el poder que Dios le dio a los apóstoles y al Papa. Luego vamos al Salmo 32 y vamos a encontrar la palabra confesión. Vamos a remitirnos al sacramento de la reconciliación. Versículo 1. Bienaventurado el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Aquí hablo de atar y desatar. Cristo le dice a los apóstoles y a Pedro, lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra. Y aquí nos dice el Salmo 32, dichoso es el hombre que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Yo dije, ante Yahvé confesaré mi falta y tú perdonaste mi pecado. Dios te quiere perdonar a través del sacerdote, a través del sacramento de la reconciliación que Cristo confiere el poder a los apóstoles. Y esto lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles, que esa práctica se hacía. Vámonos a Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a ¿qué? A confesar. ¿Y qué es confesar? Confesar de boca, con la boca, sus pecados y exponer verbalmente todo lo que antes ellos habían hecho, que se considera pecado o una transgresión contra Dios, un delito. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Esto se llama confesión, lo que los católicos actualmente hacemos, y que solamente la Iglesia Católica Apostólica y Romana es la única iglesia que lo sigue haciendo. Las demás iglesias protestantes no tienen este sacramento ni este poder. La iglesia evangélica no lo puede hacer. La iglesia bautista no lo hace. Los testigos de Jehová no lo hacen. Los mormones no lo hacen. Solamente la iglesia católica lo hace porque es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Esto se conoce como autos de fe, lo que se hacía en la Nueva España siglos más tarde, cuando los penitentes, los conversos, se confesaban al sacerdote y quemaban sus libros y escritos heréticos delante de todos. Pero vemos cómo los apóstoles practicaban este sacramento. Muchos de los que creían y se convertían, dice la Biblia, venían a confesar a los apóstoles y a exponer sus pecados, lo que antes ellos habían hecho. Entonces lo vemos en la Biblia. Es bíblico la confesión. El sacerdote no te absuelve por su propio poder o por su nombre. No dice yo, fulano de tal, te absuelvo en mi nombre. Ni siquiera lo dice. Cuando uno se confiesa y cumple los requisitos que manda la iglesia para confesarse, el sacerdote te va a absolver y te va a decir una oración. Te va a invitar a hacer el acto de contrición y te va a decir al final, Dios Todopoderoso y Eterno, que reconcilió al mundo consigo mediante la muerte y resurrección de su Hijo, y envió el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entiendes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te absuelven. Espero te haya quedado claro esto. Paz y bien.